Bueno, hermanos, queremos compartir con ustedes, gracias a Dios por la vida de Raquelita y por lo que el Señor está haciendo en ella, ¿verdad? Le pedíamos que si podía compartir con nosotros su testimonio para proyectarlo hace 8 días, pero bueno, ahí teníamos unos problemitas con el sonido. Bueno, ahorita le van a acercar el micrófono a la computadora para que se pueda escuchar, pero pongamos atención, hermanos. Ella habla un poquito de lo que ha estado experimentando, viviendo, le da gracias a Dios por su ayuda continua y constante, pero también, ¿verdad? Inclusive hasta nos anima a los papás, ¿verdad?, a poder seguir sembrando la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Y ahí comparte también un canto, ¿verdad?, una parte de un canto que ha sido de bendición para su vida. Entonces, pongamos atención, hermanos, a este testimonio de Raquel. No se escucha bien. Entonces, vamos a probar con esto.
gracias a Dios, hermanos, por este testimonio, amén. Gracias a Dios por lo que está haciendo y les pedimos, hermanos, que sigamos orando para que el Señor le siga guiando, le siga dirigiendo, que siga obrando en su salud también, que la siga fortaleciendo. Y como es su petición, ¿verdad? Que el Señor le dé sabiduría para vivir de acuerdo a esos pensamientos de paz, esos pensamientos de bien, ¿verdad? Que el Señor tiene para con nosotros. Y también orar por sus papás, ¿verdad? Para que el Señor también los siga guiando, y por los médicos, que les dé sabiduría y que puedan darle pues el tratamiento correcto, adecuado, y los propósitos de nuestro Dios se sigan cumpliendo, ¿sí? Vamos ahora, hermanos, a dar oportunidad a los niños que pasen a su clase, todos los niños que pasen a su clase. Hoy los jóvenes van a estar acá arriba, pero todos los niños pueden pasar a su clase. Yo no creo que necesite micrófono, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios ya, ¿qué día es hoy de enero? 7 de enero. Ya llevamos 7 días, hermanos, del nuevo año, del 2024. Gracias a Dios por ello, amén. Gracias a Dios, hermanos, como decía Raquelita, y como lo hemos estado repitiendo, como lo creemos, ¿verdad? Y como nos gusta, ¿verdad? Decirlo y saberlo, es hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Siempre enero, hermanos, y diciembre, a finales, ¿verdad? De diciembre, enero, es muy buenas fechas, ¿verdad? Para poder analizar, hacer una recapitulación, ¿verdad? De nuestra vida, de lo que hicimos, de lo que no hicimos, ¿verdad? En nuestra vida, de los propósitos que alcanzamos y aquellos propósitos que se quedaron en stand-by, ¿verdad? No que los hemos desechado, ¿verdad? Solamente están en espera, ¿verdad? Y cada año, pues nuevamente decimos, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí esto, ahora aquello. Pero, hermanos, es una buena oportunidad y es algo que no debemos dejar de hacer, porque muchas veces, ¿verdad? Se llega a decir, no, pues ya para qué me propongo algo, para qué hago mis propósitos de año nuevo, ¿verdad? ¿Para qué? Si no los cumplo, hermanos, como vamos a estar viendo hoy, no debemos cansarnos, no debemos desmayar. Es necesario que persistamos, que insistamos, que prosigamos, hermanos, en todo lo que nuestro Dios quiere. Filipenses capítulo 3, ¿ya están ahí? Amén. Vamos a leer, hermanos, todo el capítulo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 21 y vamos a hacerlo, hermanos, en forma alterna, ¿verdad? Gracias a Dios por Isaac también, ¿verdad? Que está debutando hoy, ¿verdad? En la dirección. Gracias a Dios por cada uno de los jóvenes que ha participado y ese deseo que tienen de servir al Señor. Filipenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 21. Yo leo, hermanos, el versículo 1. Por favor, ustedes, el versículo 2, y así nos unimos y leemos, hermanos, juntos el versículo 20 y el versículo 21. ¿Sí? Vamos a terminar leyendo estos dos versículos juntos. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque ellos tenemos también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor
justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, de poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no porque haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por hacer solo así aquello para lo cual también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, maduros, es decir, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y hermanos, quiero invitarles a que leamos juntos nuevamente el versículo 12 al versículo 14. 12 al 14. ¿Qué dice? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por ahí creo que había también una presentación. Ahí, si me haces favor, Samuel, gracias, hermano. La tendencia humana, en su gran mayoría, en medio de las dificultades, de las adversidades, de los problemas, hermanos, es que se presentan en nuestra vida, ya sean reales, porque verdaderamente se están dando, porque están sucediendo, porque existen, o imaginarias, porque nosotros pensamos, ¿verdad?, a nuestro parecer, que las cosas son así. Pero ya sea que son reales o imaginarias, en medio de esas pruebas nuestra tendencia es limitarnos. Nuestra tendencia es claudicar, es decir, caminar de una manera desigual, o desistir, o rendirnos, lo cual muchas veces hace que se llegue a considerar retroceder, que se llegue a considerar abandonar, que se llegue a considerar no seguir adelante, como lo vemos en el ejemplo del pueblo de Israel, que en medio de las pruebas, en medio de la escasez, en medio de los problemas que experimentaron, se quejaban, veían las cosas de manera negativa y desmayaban hasta el punto de querer retroceder. ¿Lo recuerdan? Miren lo que dice Números 14, 1 al 4. Si lo encuentran, hermanos, o cuando lo encuentren me alcanzan, y si no, no lo pierdan porque vamos a estar leyendo los versículos. Dice Números 14, 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
O en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esta es la tendencia humana. Esto es a lo que tendemos. La naturaleza humana imperfecta que tenemos, nuestra carne, tiende a esto, la cual está en contra, hermanos, del sentir de nuestro Dios, quien quiere que nosotros, ¿verdad?, y nos impulsa para que sigamos adelante, para que no desmayemos, para que prosigamos. Y esto es lo que vemos en los siguientes versículos, ahí del versículo 5 al versículo 9, si me ayudan a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, ¿qué decían? La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, ¿qué dice? No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ahora, esto no quiere decir que Josué y Caleb no lucharan con el temor, porque sin duda llegaron a luchar. Esto no quiere decir que Josué y Caleb no estuvieran conscientes de sus limitaciones y que viniera a su mente el mismo parecer, ¿verdad?, que vino a los otros 10 espías. Sin embargo, la diferencia fue en que Josué y Caleb estaban enfocados en ¿qué? En Dios. Estaban enfocados en su poder. Estaban enfocados en su voluntad, por lo que dijeron ahí en el versículo 8 y 9, nuevamente, ¿qué dice? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y este mismo sentir, hermanos, sin duda, lo aprendieron de Moisés. Porque Josué estuvo muy cerca de Moisés. Y aunque la Biblia no lo menciona, seguramente Caleb también estuvo ahí cerca. Y lo vieron, lo palparon, lo aprendieron. Este sentir de Moisés, porque podemos ver que durante los 40 años de camino por el desierto, nunca quiso retroceder. Nunca quiso volver atrás, sino todo lo contrario. Lo vemos persiguiendo hacia la meta, como lo dice ahí en Hebreos capítulo 11, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Tenía puesta su mirada en el invisible, y eso es lo que le sostenía. Miren lo que dice Hebreos 11, 24 al 29. Hebreos 11, 24 al 29. Y no es porque de la misma manera no luchara Moisés con el temor, no luchara con la frustración, no luchara, ¿verdad?, con la incertidumbre, no luchara con el cansancio. Podemos ver a Moisés agotado en ocasiones, pero podemos verlo buscando a Dios, dependiendo de Dios, descansando en Dios. Dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 24 al versículo 29. Dice el 24, lo leo yo y ustedes el 25. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo antes de ser arrebatado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en ¿qué? En el galardón. Tenía puesta su mirada en el galardón. Luego dice el 27.
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible, y esto le llevó por la fe a celebrar la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y así mismo, ¿verdad? Cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Ahí cuando venía Faraón tras ellos, hermanos, en esa presión. Imagínense la presión que estuvo experimentando Moisés en medio de las pruebas. Sin embargo, Moisés lo vemos avanzando. De hecho, él mismo le dijo al pueblo de Israel, ¿por qué? Dios le dijo a Moisés, ¿por qué vienes a mí? Y al pueblo de Israel, que marchen, que sigan, que avancen. Y es lo mismo, hermanos, que Dios quiere de nosotros. En los momentos más difíciles, lo que hizo Moisés fue buscar a Dios y descansar y depender de Él. Fue poner a Dios, como lo cantamos, como su noble sostén, como el sostén de su vida para seguir adelante, hermanos. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo, aún estando en la cárcel, aún estando en una celda, aún estando prisionero. Pues cuando escribió esta carta a los filipenses, hermanos, estaba preso en Roma, y él mismo dice estas palabras ahí en Filipenses 1:13: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Sin embargo, a pesar de esto, podemos ver prosiguiendo a la meta. Podemos verlo avanzando. Dice una vez más, hermanos, ahí en Filipenses, vamos a regresar a Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, hermanos. Leámoslo una vez más. ¿Qué dice, hermanos? Filipenses 3, 12 al 14. ¿Qué dice? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 14, hermanos? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, no porque la vida del apóstol Pablo hubiese sido fácil, sin problemas, sin dificultades, y eso permitía que el apóstol Pablo pues avanzara, ¿no? Y siguiera adelante. Podemos ver que su vida no estuvo libre de problemas. El mismo Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo se convierte a él a través de Ananías, le dice que él demostraría cuánto le iba a ser necesario padecer por causa de su nombre. Y así fue. Tenemos ahí el registro, hermanos. El mismo apóstol da testimonio de que sufrió azotes, ¿cierto? Fue azotado, fue variado en varias ocasiones, sufrió naufragios, sufrió hambres, fue apedreado. De hecho, en una ocasión, ¿verdad?, lo dejaron ahí, que se cree que murió, pero que Dios, ¿verdad?, lo resucitó, le dio nuevamente la vida, pero fue apedreado, y muchos otros padecimientos. Sin embargo, su decisión de perseverar hasta el final fue firme. Fue firme, y lo expresó diciendo: prosigo, aún estando en la cárcel, que es cuando más difícil es decir, hermanos, sigo adelante. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de los padecimientos, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Porque muchas veces la tendencia en esos momentos es a decir, ya no querer seguir adelante, darnos por vencidos, desistir, abandonar lo que Dios quiere que hagamos, algo que no logró, hermanos, en sus fuerzas, sino con la ayuda de nuestro Dios, quien siempre estuvo a su lado, fortaleciéndolo y auxiliando para que perseverara. Allí en Hechos, capítulo 26, versículo 22, que creo que ese sí está ahí en la pantalla, dice este versículo, hermanos, Hechos 26, 22. ¿Sí está o no está? Ahí está, sí está. ¿Qué dice, hermanos? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero. ¿Por qué es que el apóstol Pablo perseveraba, hermano? Porque era muy diligente.
Porque era muy disciplinado, sin duda lo era, pero no era la razón por la cual perseveraba. ¿Por qué perseveraba? Pues porque tenía un gran aguante, una gran resistencia, porque era muy paciente el apóstol Pablo, hermanos. ¿Por qué perseveraba el apóstol Pablo, hermanos? Él lo dice, porque Dios lo había auxiliado. Recordemos ese hermoso versículo, ¿verdad? Que dice ahí en el Salmo 46:1. ¿Qué dice, hermanos? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, ¿verdad? Ahí donde nosotros podemos estar seguros, pero también es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio para darnos lo que estamos necesitando en esos momentos. De tal manera que esa era la razón por la cual Él también en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me da la fortaleza. Él es el que me infunde de fuerza y de vigor para seguir adelante, hermanos. Y gracias a Dios que tenemos el mismo Señor. Amén. Tenemos el mismo Señor que quiere seguir fortaleciéndonos a nosotros también, que quiere seguir auxiliándonos en medio de esos momentos difíciles, en esos momentos cuando más lo necesitamos, hermanos, para que de la misma manera que estos hombres y otros prosigamos a la meta. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que en este 2024 prosigamos a la meta. Ese es el desafío para este año. Que prosigamos, hermanos, a la meta. Pero antes de que continuemos, hermanos, vamos a orar y vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos gracias por el ejemplo de Josué, de Caleb, de Moisés, por el ejemplo del apóstol Pablo y de otros grandes hombres y mujeres, Señor, que prosiguieron hacia la meta. Aún como lo dice ahí en Hebreos, saludándolo y mirándolo de lejos. Porque no se dio en su tiempo, pero gracias a Dios que algún día se dará. Y estaremos llegando a esa meta, Señor. Te queremos pedir que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tú tomes control de este tiempo, Señor. Que puedan los propósitos por los cuales, Señor, tú has puesto en mi corazón este tema, que se puedan cumplir, Señor. Y que podamos ser desafiados por tu palabra, Señor, para en este 2024 seguir prosiguiendo a la meta. No darnos por vencidos, sino seguir con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, una vez más, vamos a leer Filipenses 3, 12 al 14, lo vamos a estar leyendo varias veces, a fin de que se nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo cuando les escribió a los de la iglesia de Colosa, ¿verdad? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Aprender, memorizar la palabra de Dios, tenerla presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Filipenses 3, 12 al 14. Las mujeres el 12, los varones el 13 y juntos el versículo 14. ¿Qué dice, hermanitas, versículo 12? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como les decía, hermanos, el desafío para este año 2024 es proseguir. Es proseguir. En donde esta palabra, hermanos, quiere decir seguir haciendo lo necesario hasta llegar. Seguir haciendo lo necesario hasta llegar. Hasta lograr lo propuesto o hasta cumplir con lo encomendado. Una vez más, esta palabra proseguir tiene que ver o quiere decir seguir haciendo lo necesario hasta llegar, hasta lograr lo propuesto o hasta cumplir con lo encomendado. Así que, hermanos, una vez más, prosigamos a la meta. Prosigamos a la meta. Hagamos lo que es necesario hasta llegar a la meta.
hasta alcanzar, hasta cumplir, hasta lograr lo propuesto, hermanos, hasta cumplir con lo encomendado. Prosigamos a la meta. Pero ahora, ¿cuál meta? ¿Cuál meta? Y vamos a ver, hermanos, varias cosas que el apóstol Pablo habla aquí, hermanos. En primer lugar, letra A, la meta de la carrera de la vida cristiana. La meta de la carrera de la vida cristiana, hermanos, pues no debemos perder de vista que cuando venimos a Cristo, cuando le reconocemos como nuestro Salvador, cuando somos salvos por Cristo, estamos en esta carrera en donde, así como un corredor tiene su mirada fija en la meta, porque hacia allá se dirige, de la misma manera es necesario que lo hagamos nosotros. Y es que, hermanos, la palabra griega de donde se traduce meta es skopos, la cual tiene la idea de una marca sobre la que se fija la mirada. Una marca sobre la que se fija la mirada. Yo no sé cuántos de ustedes cuando eran niños, o tal vez ya más grandes, ¿verdad? Jóvenes, adolescentes, cuando echábamos carreritas, ¿se acuerdan? Antes no había teléfonos, no había celulares, ¿verdad? Sí había teléfonos, pero no celulares, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues jugar más en la calle, ¿no? Salíamos con los niños y una de las cosas, ¿verdad?, que me acuerdo es que de repente se arreglaban ahí las carreritas, ¿verdad? Y a ver, tú con él, tú con ellos, y se establecía una marca, ¿no? Si no queríamos ir hasta allá, mira, ¿ves dónde está ahí ese poste, verdad? Donde está ese coche blanco, ahí es la meta, ¿sale? A ver quién llega primero, ¿verdad? O si estaba una persona ahí, estaba señalando la marca, la meta, a donde se iba a ir. Y esa es la mirada, nuestra mirada estaba fija ahí, en esa meta, en esa marca, para poder llegar, y buscábamos ganar. Hermanos, esto es lo que Pablo nos está diciendo, que nuestra mirada debe de estar puesta en la meta, en esa marca, la meta de la carrera de la vida cristiana, hermanos. De ahí que necesitamos tener nuestra mirada fija en esta meta y proseguir cada día hacia ella, como se lo hizo ver el apóstol Pablo, hermanos, a los de la iglesia de Colosas. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Y es que es muy fácil, hermanos, perder de vista la meta. Hay muchas cosas, hermanos, que en este mundo, ¿verdad?, hay y existen, que muchas veces, ¿verdad?, llegan a ser nuestra meta. Y claro, estamos en esta tierra y ahorita vamos a ver que el apóstol Pablo, ¿verdad?, tenía su mirada puesta también no solamente a ese día en el cual Cristo viniera por él, o que él muriera y llegara a la presencia de Dios, y que llegara a esa meta, la carrera de la vida cristiana, de estar en la presencia de Dios, sino también, ¿verdad?, en hacer lo que Dios quería. Pero es necesario que tengamos nuestra mirada puesta en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren lo que dice Colosenses 3, 1 al 3. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una vez más, hermanos, ¿qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como también cuando les escribe a los de la iglesia de Corinto y les dice, ¿verdad?, que no debemos mirar, ¿verdad?, lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, es pasajero. Algún día se acabará, ya no estará. Nosotros mismos, ¿cierto? Somos como la flor de la hierba, que hoy está y mañana se seca, ¿cierto? Así es la vida, es pasajera, es trivial. Y dice el apóstol Pablo que no debemos tener nuestra mirada puesta ahí, sino en las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Son eternas, hermanos. Tenemos que buscar hacer tesoros en el cielo, hermanos, como hijos de Dios. Como lo dijo Cristo, estamos en el mundo, mas ya no somos del mundo. Ahora somos extranjeros y peregrinos. Solamente estamos de paso, porque como lo dice en este pasaje de Filipenses 3, hermanos, nuestra ciudadanía ¿en dónde está? En los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Miren lo que dice, hermanos, una vez más, Filipenses 3, 20 y 21. ¿Qué dice, hermanos? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, prosigamos a la meta. ¿Cuál meta? La meta de la carrera de la vida. Tenemos que correr, ya estaremos viendo cómo correr, como lo dice también ahí en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Que teniendo en derredor una nube, ¿verdad?, tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, hermanos, somos inscritos en esa carrera de la vida cristiana y la tenemos por delante. El Señor quiere que la corramos, que prosigamos a la meta. ¿Cuál meta? Letra B. La meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire lo que dice ahí en Filipenses 3, una vez más, el versículo 14. ¿Qué dice? Prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que estaban escribiendo algunos, ¿verdad? Y no les dio tiempo de leer, pero ahora sí vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál meta? ¿A cuál meta vamos a proseguir, hermanos? Letra A, la meta de la carrera de la vida cristiana. ¿A cuál meta? A la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque Dios nos ha hecho un supremo llamamiento, amén. Y de la Biblia encontramos varios llamamientos, hermanos, que el Señor quiere que le sirvamos, que prediquemos el Evangelio, ¿verdad? Que ministremos a otros con nuestros dones, que nos involucremos, que seamos partícipes de su obra, que no nos olvidemos de las buenas obras, hermanos. Y todo eso, dice la palabra de Dios, hermanos, que no pasa desapercibido para nuestro Señor. Es por eso que nosotros debemos proseguir a esa meta, a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es que, hermanos, como lo dice ahí en Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que mostramos hacia su nombre cuando servimos a los santos, cuando servimos a los demás. Es por eso que Él ha prometido venir para recompensar a cada uno según sea su obra. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Y el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que él proseguía a esto. Él seguía esto, tenía su mirada, hermanos, en la meta, ese momento en el cual, momento glorioso, en el cual llegaría a la presencia de Dios, ¿verdad? Estaría con su Señor, como Él dijo, ¿verdad? El partir y estar con Cristo es algo muchísimo mejor, pero también tenía en mente los galardones, las recompensas, el premio del supremo llamamiento de Dios. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis 22, versículo 12. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice, hermanos? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y gracias a Dios por estas primeras palabras. He aquí, yo vengo pronto. Porque lo que estamos viviendo aquí, como lo dice el apóstol Pablo, hermanos, no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta es la razón, hermanos, por la que debemos proseguir, por la que debemos seguir, hermanos, haciendo lo que sea necesario para poder, hermanos, obtener de nuestro Señor esta recompensa, hermanos. Esta es la razón también por la que necesitamos retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Miren lo que dice allá mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 3, versículo 11. 3:11. Y nuevamente, hermanos, estas hermosas palabras de la prontitud, hermanos, de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué dice? Retén lo que tienes para que ninguno tome. Retén lo que tienes. El enemigo, hermanos, es un ladrón, ¿cierto? Dice ahí en Juan 10:10.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Buscan robarnos lo que tenemos en el Señor. Nuestro gozo, nuestra paz, pero también nuestra santidad, nuestra comunión con Dios, nuestro ánimo, ¿verdad? Para poder seguir adelante, nuestra diligencia, nuestra perseverancia. Él quiere que desistamos, hermanos. Busca robarnos lo que tenemos en el Señor, hermanos, pero dice aquí el Señor Jesucristo: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, para que no pierdas tu corona, para que esa corona, ese galardón, esa recompensa sea dada a alguien más, que iba a ser dada a nosotros, pero si no perseveramos, si no proseguimos, será dada a alguien más. Prosigamos a la meta, hermanos. ¿Cuál meta? Letra C, la meta de la salvación completa y final. La meta de la salvación completa y final, cuando estos cuerpos serán transformados incorruptibles y la naturaleza pecaminosa, hermanos, ya no estará más presente en nosotros. Yo anhelo este momento. ¿Ustedes no, hermanos? Yo anhelo este momento, aunque no tuviera otra recompensa, hermanos, pero con que tengamos esto, la salvación completa y final, cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios y este cuerpo corruptible sea transformado en un cuerpo incorruptible. Cuando la naturaleza pecaminosa que nos ha dado tantos problemas, hermanos, se extirpara de nosotros y ya no luchemos más con esa tendencia, con esa inclinación que tenemos al mal, hermanos. Será algo maravilloso y es necesario que prosigamos hacia esa meta. Algo que el apóstol Pablo reconocía, que aún no había alcanzado, que aún no había llegado. Miren lo que dice ahí en Filipenses capítulo 3, el versículo 12, la primera parte dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, en ese sentido, ¿verdad? De la perfección, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, sino que prosigo, sino que sigo adelante, sino que sigo buscando lograrlo en mi vida, ¿verdad? Mientras estoy aquí en la tierra, hermanos, y esto con el propósito de agradar a Dios, porque nuestro Dios quiere, hermanos, que ausentes o presentes a Él, hermanos, le seamos agradables. Ya sea que estemos ausentes de Él y presentes en este cuerpo aquí en tierra, o que estemos ausentes de este cuerpo, pero que estemos presentes delante de Él, allá en su presencia, que le seamos agradables. Miren lo que dice 2 Corintios 5, versículo 6 al versículo 10. 2 Corintios 5, 6 al 10. ¿Qué es en lo que estamos prosiguiendo, hermanos? ¿Qué es en lo que nos hemos propuesto proseguir en este año 2024? ¿Qué es lo que vamos a estar persiguiendo en este año? Pablo nos dice que debemos proseguir a la meta de la carrera de la vida cristiana, la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, la meta de la salvación completa y final, de tal manera, hermanos, que le seamos agradables. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 6 al versículo 10. ¿Qué dice el 6 ustedes, por favor? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque ¿cómo andamos, hermanos? Dice ahí, por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 9. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. El apóstol Pablo estaba convencido de esto. Es por eso, hermanos, que proseguía también, letra D, a la meta de una vida espiritual madura y cada vez más íntima con Cristo. A la meta de una vida espiritual madura y cada vez más íntima con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en donde hubiera más del Señor en su vida y menos del apóstol Pablo, como es necesario que nosotros también lo hagamos. Hermanos, tenemos que proseguir hacia esa meta, a la meta de una vida espiritual madura, de una vida creciente, que cada vez esté más en intimidad, una intimidad estrecha, profunda con nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahí en Filipenses 3, del versículo 7 al versículo 12. Porque todo lo que dice el apóstol Pablo que hacía aquí,
Lo hacía, hermanos, para cumplir, para alcanzar, para lograr, hermanos, estas metas que estamos viendo. Miren lo que dice del versículo 7 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Y ahí habla, ¿verdad? Ya lo leíamos, de cuántas cosas eran importantes, valiosas, ganancias para él. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice ahí, para tener la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Este es un conocimiento en experiencia, ¿verdad? De una relación profunda e íntima. Imagínense, hermanos, si el apóstol Pablo proseguía y él reconocía que aún le faltaba mucho, ¿verdad?, para poder conocer verdaderamente al Señor, ¿cuánto nos faltará a nosotros? Pero es necesario que prosigamos hacia esa meta, que nosotros busquemos esa intimidad, ese conocimiento, el ganar a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él no quería, hermanos, vivir con base en su justicia. Él habla acerca de que en un tiempo se jactaba de eso, ¿cierto? Él había sido fariseo de fariseos, esa secta estricta, ¿verdad?, de los fariseos, las cuales buscaban cumplir de una manera exagerada, ¿verdad?, la ley. ¿Recuerdan cuando Cristo les dijo que colaban el mosquito, ¿verdad?, y tragaban el camello? Y Cristo les dijo también, ¿verdad?, acerca de los diezmos, ¿verdad?, que pesaban, ¿verdad?, diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Buscaban hacerlo de una manera meticulosa. Sin embargo, hermanos, había otras cosas que descuidaban. Y él decía, yo no quiero vivir de acuerdo a mi justicia, quiero vivir de acuerdo a la justicia del Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, y no es porque el apóstol Pablo dudara, tuviera dudas de si acaso él iba a ser parte de la resurrección. Es que él pensaba que a lo mejor cuando Cristo viniera iba a estar vivo. Y entonces su cuerpo no iba a ser resucitado, sino él iba a ser arrebatado y iba a ser transformado con un cuerpo incorruptible. Y es por eso que dice esto, hermanos. Hermanos, no claudiquemos, no claudiquemos, prosigamos a la meta. ¿Cuál meta, hermanos? Letra E. La meta de cumplir los propósitos de nuestro Señor Jesucristo. La meta de cumplir los propósitos de Cristo. Miren lo que dice el versículo 12. ¿Me ayudan? ¿Qué dice el versículo 12? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Para qué proseguía el apóstol Pablo de acuerdo a este versículo? ¿Para qué proseguía? A ver, hermano, chéquenlo ahí, versículo 12. ¿Para qué proseguir? Si logro así aquello para lo cual también así. Así es. Ahí está, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente el versículo 12. ¿Qué dice? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, para ver si alcanzaba aquello para lo cual el Señor Jesucristo lo había alcanzado. Para ver si lograba los propósitos por el cual el Señor Jesucristo había tenido ese encuentro con él y lo había salvado y lo había rescatado, hermanos, y que ahora le estaba sirviendo. Dice, yo prosigo por ver si logro alcanzar esos propósitos por los cuales el Señor me alcanzó. Hermanos, es lo mismo por el cual nosotros debemos proseguir a la meta. Para ver, hermanos, si cumplimos, si alcanzamos esos propósitos que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Y es que, hermanos, el Señor Jesucristo nos ha alcanzado con grandes propósitos. Amén.
con grandes propósitos. Él ha comenzado en nosotros una obra que Él desea perfeccionar, continuar, como dice la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo estaba persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que no desmayemos, hermanos. Prosigamos hacia la meta. Prosigamos hacia la meta. En la vida, hermanos, habrá momentos difíciles, como sin duda los ha habido. Habrá momentos en los cuales parecerá que darse por vencido es la mejor opción. ¿Le ha pasado así? Que parece que el darse por vencido, el rendirse, ya no seguir avanzando, es la mejor opción. Habrá momentos en los cuales anhelaremos renunciar e incluso pensaremos que apartarnos de esa meta que teníamos es la voluntad de Dios para nuestra vida. Inclusive, dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso y perverso, y nos engaña muchas veces haciéndonos creer que lo mejor es que renunciemos ante lo que Dios nos ha mostrado que hagamos, y que es la voluntad de Dios que lo hagamos. Pero es necesario que sigamos adelante, hermanos. Dios quiere que sigamos intentándolo, insistiendo. Dios nos llama en su palabra, hermanos, a no desmayar. Dios nos llama a seguir insistiendo a pesar de que nuestra meta parezca estar muy lejana o inclusive humanamente inalcanzable. Dios quiere que prosigamos, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Y con Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible y con Dios todo es posible, hermanos. Así que, ¿cuál es el desafío para este año, hermanos? Prosigamos a la meta. Prosigamos a la meta. No desmayemos, estaremos viendo cómo podemos lograr eso. Pero Dios quiere que prosigamos a la meta, no desmayemos, hermanos. Es verdad que las luchas y pruebas han golpeado fuertemente en nuestra vida. Es verdad que han golpeado fuertemente en nuestras familias, inclusive en la iglesia. Pero gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Nos ha ayudado el Señor. No claudiquemos. El enemigo anhela que lo hagamos, que desistamos, hermanos, o caminemos de manera desigual. No le demos ese gusto. Tengamos presente, hermanos, que como lo dice 1 de Juan 4:4, hermanos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y como lo dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la clave, hermanos, aquí? Que Dios esté por nosotros. Que nosotros seamos agradables a Él. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, no le hagamos caso al enemigo cuando viene y nos dice de qué ha servido lo que hemos hecho para el Señor. Porque muchas veces viene, ¿no? ¿Y de qué ha servido? ¿Y de qué ha funcionado? ¿Qué logros ha habido? ¿Qué resultados se han dado, verdad? Ante todo eso que se ha hecho para el Señor. No le hagamos caso a esos susurros del enemigo, hermanos, como lo dice 1 Corintios 15:58. Estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jamás será en vano. El hecho de que nosotros en ocasiones no lo percibamos quiere decir que ha sido en vano, porque cuando lo hacemos en el Señor y para el Señor, hermanos, se siembra su palabra y algún día dará fruto. Amén. Porque su palabra nunca vuelve vacía. Lo que hacemos en el Señor jamás será en vano. Es verdad que muchas veces, hermanos, nos cansamos de estar luchando, pero gracias a Dios, hermanos, que Él no se cansa. Nuestro Dios no se cansa. No desfallece, dice la palabra de Dios, con cansancio, hermanos, sino que cuando vamos a Él, Él nos hace descansar. ¿Qué dice ahí en Mateo, capítulo 11, versículo 28? Ustedes lo conocen. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién está diciendo estas palabras? Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados. A veces estamos cargados con muchas cosas, dice, y yo os haré descansar, hermanos. Vayamos a nuestro Dios, hermanos. Y no solo nos hace descansar, Isaías dice que multiplican nuestras fuerzas, hermanos, cuando esperamos en Él, cuando no tenemos ninguna. Dice ahí en Isaías 40, 28, 29, ¿no has sabido?
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con su cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces pareciera que ya no hay fuerzas para seguir adelante. Pero gracias a Dios, hermanos, porque Él multiplica nuestras fuerzas. Dice de los Salmos que Él las multiplica como las del búfalo. Nos fortalece. Por eso el apóstol Pablo insistía ahí en la carta a los Efesios, después de varias instrucciones muy importantes en cuanto a nuestra comunión con Dios, en cuanto a nuestra vida personal, en cuanto a nuestra vida familiar, en cuanto a nuestra vida laboral, en cuanto a nuestra vida, ¿verdad?, eclesiástica. Dice ahí en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. Y no solo multiplica nuestras fuerzas, hermanos, y nos hace descansar, sino también conforta nuestra alma. Amén. Amén. Conforta nuestra alma. ¿Qué dice el Salmo 23, 1 al 3? Ustedes también lo conocen. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y luego que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, hermanos. Él sabe que para poder seguir adelante necesita confortar nuestra alma, que a veces languidece, que a veces se desalienta, se desanima, y lo hace a través de su palabra, lo hace a través del Espíritu Santo, pero también lo hace a través del ejemplo de su Hijo, hermanos, porque cuando consideramos todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció por nosotros, y no se dio por vencido, sino que prosiguió hasta el final, a fin de morir por nuestros pecados y levantarse dentro de los muertos, dice la palabra de Dios que nuestra alma cobra ánimo, valor. Mire lo que dice ahí en Hebreos. Vamos a Hebreos 12, 1 al 4. Y eso es algo, hermanos, que debemos de estar considerando continua y constantemente: el sacrificio, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, porque como vamos a leer, dice la palabra de Dios que nosotros aún no hemos resistido ¿hasta dónde? Hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo. ¿Qué dice, hermanos? Hebreos 12, 1 al 4. Por favor, hermanos, varones, ayúdenme a leer el versículo 1, luego, hermanas, el versículo 2, yo leeré el versículo 3 y todos el versículo 4. ¿Qué dicen? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque tiende a cansarse, y no solamente cansarse, sino llegar hasta el desmayo. Y dice que debemos considerar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 4? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, no retrocedamos. Dios, como lo cantábamos, hermanos, no nos ha traído hasta aquí, hasta este momento, hasta esta etapa de nuestra vida, hasta estas circunstancias en las cuales nos encontramos, hasta este año 2024 para volver atrás. Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás. Él quiere, hermanos, que prosigamos por la vida, que sigamos insistiendo, que avancemos, hermanos, no retrocedamos. Dice ahí en Hebreos 10, versículo 35 al 39, búsquelo si lo encuentran y me alcanzan, léanlo conmigo. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sin duda, hermanos, que no sabemos a ciencia cierta lo que en este nuevo año nos ha de acontecer, ¿cierto? No lo sabemos. A inicios del 2023 no sabíamos que iba a suceder todo lo que sucedió. ¿Sí lo sabíamos? No lo sabíamos. En este 2024 no sabemos a ciencia cierta lo que va a suceder, lo que nos está esperando, aguardando, hermanos. Seguramente seguirán viniendo pruebas, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos da testimonio. Dice ahí en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, hermanos, es necesario que permanezcamos y que resistamos firmes en la fe, sabiendo que no somos los únicos que estamos padeciendo, porque a veces pensamos que somos los únicos. Pero como lo dice el apóstol Pedro, ahí en 1 de Pedro 5:9, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos que estamos sufriendo, los únicos que estamos padeciendo. Sin embargo, la esperanza que tenemos es que el Dios de toda gracia, como lo dice 1 de Pedro 5:10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de ese tiempo que nuestro Señor considere necesario en nuestra vida, de pruebas, de tribulación, de adversidades, hermanos, porque todo lo permite con un propósito, Él, hermanos, nos va a perfeccionar. Él, hermanos, nos va a establecer. Él, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, lo que va a hacer es que nos va a fortalecer y nos va a afirmar. Hermanos, tomemos la decisión de proseguir a la meta. Asumamos este desafío para este 2024. Proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermanos. Y hagamos lo necesario. Lo que sea necesario a fin de que terminemos nuestra carrera con gozo. Porque no solamente se trata de terminar. Dios quiere que terminemos bien, con gozo en nuestro corazón, no amargados, quejumbrosos, ¿verdad? Y de manera negativa, sino con gozo en nuestro corazón. Miren lo que dice, hermanos, ahí en Hechos 20, 22 al 24, que es, hermanos, la tentación. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermanos, así como el Señor quiere usarlo para perfeccionarnos, para afirmarnos, para establecernos, hermanos, para fortalecer nuestro carácter, el enemigo también quiere usarlo para perjudicarlo, hermanos. Y la tendencia es, hermanos, que en lugar de que estemos con gozo, que nos amarguemos por esas pruebas, por esas circunstancias. Y es algo que el apóstol Pablo no sabía. Él no sabía lo que le había de acontecer. Como lo dice aquí, salvo que el Espíritu Santo le había dado testimonio que le esperaban prisiones y cárceles. Sin embargo, él seguía adelante, iba a proseguir, porque quería terminar su carrera con gozo. Miren, Hechos 20, 22 al 24. ¿Qué dice, hermanos, por favor, el versículo 22? ¿Qué dice? Ahora entrado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Porque yo quiero terminar mi carrera con gozo, decía el apóstol Pablo. Ese ministerio, cumplir con el ministerio que el Señor me ha encomendado y dar testimonio del Evangelio que por gracia de Dios, ¿verdad?, se le había otorgado. Ese ministerio de predicar la palabra de Dios, del Evangelio, hermanos. Sigamos adelante, hermanos. Ha sido un año difícil, ¿cierto? Ha sido un año difícil. A veces no lo llegamos a mencionar, ¿verdad?, en algunas pruebas, en algunas circunstancias. A veces guardamos en nuestro corazón el cómo estamos luchando, cómo lo estamos enfrentando. Pero sin duda en varias situaciones, tal vez en varias familias,
No ha sido un año fácil, ha sido un año difícil, ha sido un año complicado, de pruebas, de tribulaciones, de adversidades, hermanos, pero aquí estamos. Amén. Aquí estamos, hermanos, por su gracia y su misericordia. Amén. Tan solo por su gracia y su misericordia, aquí estamos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios quiere que prosigamos, hermanos, hacia la meta. Dios quiere que prosigamos al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo haremos, hermanos? Vamos a proseguir, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a proseguir a la meta. Esa meta que hemos estudiado hoy y que hemos visto, la meta que el apóstol Pablo nos presenta aquí, debe de ser la misma meta que nosotros debemos de estar persiguiendo. Que como iglesia, hermanos, prosigamos, continuemos, hermanos, predicando el Evangelio. Que como iglesia, hermanos, continuemos, prosigando, hermanos, contribuyendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Que como iglesia prosigamos, hermanos, prosigamos en hacer la obra o contribuir para la obra misionera. Que como iglesia podamos proseguir, hermanos, y poder guardar la unidad en el vínculo de la paz, hermanos, para poder llevar a cabo, hermanos, cada uno de sus propósitos y que su nombre sea honrado y glorificado. Pero ¿qué se requiere, hermanos? Una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Buscar cada día a nuestro Señor para ser auxiliados por Él, de tal manera que podamos perseverar, que podamos proseguir hacia la meta, teniendo nuestra mirada fija en esa meta, no perderla de vista, no distraernos con otras cosas que este mundo nos ofrece, sino estar enfocados en nuestro Dios. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar ya transcurriendo o haber recorrido ya 7 días, Señor, de este nuevo año. Gracias por este 7º día en el cual podemos estar escuchando tu palabra, alabándote y glorificando, Señor, y tomando decisiones. Gracias, Señor, porque aunque tal vez en algunos momentos no ha sido fácil, ha venido pruebas, circunstancias difíciles, o tal vez sí, para algunos el 2023 fue algo fácil, fue algo en los cuales tú los bendijiste, Señor, y los llenaste, ¿verdad?, de paz, de gozo, Señor, en el sentido de no tener tribulaciones y pruebas. Gracias a Dios por ello. Pero no sabemos, Señor, lo que en este año nos va a acontecer. Y ayúdanos, Señor, a proseguir. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a hacer lo necesario a fin de lograr lo propuesto, a fin de alcanzar, Señor, lo que tú quieres, esas metas que podemos encontrar en tu palabra, Señor, y poder cumplir lo que tú nos has encomendado. Ayúdanos a no desmayar, ayúdanos a no desistir, ayúdanos a que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Si hay alguien que está pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, que empezó este año con pruebas, con dolor, con sufrimiento, con adversidades, con ataques del enemigo, yo te quiero pedir, Señor, que tú consueles, que tú fortalezcas su corazón, que tú le ayudes a tener puesta su mirada en ti, y así como el apóstol Pablo lo hizo en medio de esas pruebas, en medio de la cárcel, estando encarcelado, que pueda decir, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ayúdanos a tomar esa decisión, así con rostros inclinados y ojos cerrados. Hermano, ¿qué vamos a hacer este año? ¿En qué vamos a insistir? ¿Qué vamos a estar persiguiendo? ¿En qué queremos proseguir, hermanos? ¿Hemos estado o estamos prosiguiendo en lo que Dios quiere? La exhortación, el desafío en esta mañana es que prosigamos a la meta de la carrera de la vida cristiana, la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta, ¿verdad?, de poder alcanzar esa salvación completa y final en donde nuestros cuerpos serán transformados con cuerpos incorruptibles. La meta de una vida madura, de una vida íntima con el Señor Jesucristo. La meta de que los propósitos de nuestro Dios se cumplan en y a través de nosotros. El Señor ha estado con nosotros y ha prometido seguir estando con nosotros para fortalecernos, auxiliarnos y darnos todo lo que necesitamos. Pero es necesario que nosotros tomemos una decisión. Y esa decisión es
depender de Él, buscarle cada día y proseguir hacia esa meta. ¿Cuántos en esta mañana aceptan el desafío y dicen, pastor, ore por mí? Yo quiero en este 2024 seguir prosiguiendo a la meta. ¿Habrá alguien que puede levantar su mano y dice, pastor, ore por mí? Gracias a Dios. Gracias a Dios por esas manos en alto, que dice, yo quiero proseguir, quiero seguir avanzando, insistiendo, gracias a Dios. Pruebas vendrán seguramente, pero gracias a Dios que así como ha estado con nosotros, lo seguirá estando. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ayúdame a orar? Yo quiero proseguir, quiero insistir en aquello que el Señor quiere, en lo que es necesario a fin de alcanzar esa meta. ¿Habrá alguien más? Levante su mano, me gustaría también orar por usted. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Gracias a Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a que sea una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos como iglesia, Señor, a proseguir, a seguir adelante, a seguir insistiendo en lo que tú quieres, a fin de que tus planes y tus propósitos se cumplan, a fin de que alcancemos, Señor, esa meta. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. No sabemos lo que ha de acontecer, pero lo que sí sabemos es que tú estás con nosotros y seguirás fortaleciéndonos, auxiliándonos y dándonos todo lo que necesitamos para seguir adelante. Ayúdanos a considerar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro programa, hermanos, y vamos a entonar este canto de Confía en Dios. Confía en Dios antes de que despidamos, ¿verdad?, nuestros hermanos que están en la transmisión y que podamos nosotros aquí terminar nuestro programa. Puestos en pie, hermanos, vamos a entonar este canto, Confía en Dios. Cuando llegue el día que el desaliento venga a tu vida, cuando agobiado, cansado y estresado no puedas más, ten confianza, hermano, pues Dios ha prometido estar a tu lado en las pruebas y luchas, el Todopoderoso te sostiene. Cuando llegue el día que el desaliento venga a tu vida, cuando agobiado, cansado y estresado no puedas más, ten confianza, hermano, pues Dios ha prometido estar a tu lado. En las pruebas y luchas el Todopoderoso te sostendrá. Es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Porque te abates, porque te turbas, espera en Dios, Él es tu salvación. Confía en Dios, el Todopoderoso, Él es tu protector, Él es tu proveedor y es tu consolador. Santo y justo es Dios. Tú confía en Dios, el Todopoderoso nos ha dado su paz, su gracia, su misericordia y fidelidad. Puedes disfrutar.
bendición. Que el Señor les bendiga, siga llenando de ricas bendiciones en su vida, en su familia, y les mandamos un fuerte abrazo.